Bueno, mi nombre es Felipe Vara, soy cofundador de NARMA. NARMA es una plataforma de acceso a tratamientos con cannabis medicinal, ya sea humano, y ahora vemos un gran interés en el tema veterinario. Nosotros principalmente lo que hacemos es que trabajamos con principios activos de grado farmacéutico, los cuales los traemos a Chile, y en recetarios magistrales podemos obtener los productos finales para los pacientes. Uno de los pilares fundamentales para nosotros en NARMA es la educación. Vemos que hay pocos especialistas, sobre todo con todo el conocimiento que tiene aquí la doctora Plaza, que han trabajado con cannabinoides, que han tenido una experiencia. Vemos que su experiencia ha sido muy buena y nos interesa justamente poder ayudar a educar y llegar con este conocimiento a la mayor cantidad de profesionales. Esperamos que este sea el primero de muchos webinars. Nuestros mails van a estar abiertos ahí para cualquier consulta. Esta presentación va a quedar grabada, así que después les vamos a dar acceso a ella. Así que nada, invitadísimo a que conozcan la plataforma, lo que estamos haciendo, cómo los podemos ayudar y tener un acceso seguro a cannabinoides autorizados por el ISP, todo de forma legal, hecho en una farmacia. Así que ahí, en ese sentido, invitados. Y aquí tenemos a la doctora Plaza, que yo creo que no necesita mucha presentación. Ella nos está acompañando y ayudando en esta misión de la educación, así que se agradece la disposición. Y nada, pues, le dejamos el escenario para que usted lo tome y pueda aquí informar y educar. Muchas gracias, Felipe. Un agrado, en realidad, de ser parte de este desarrollo, ¿no es cierto?, de esta terapéutica. Educar es fundamental en esta área porque se vienen tiempos, entre comillas, complejos en el sentido de que nos van a bombardear, lo más probable, con productos de distintos tipos y tenemos que tener muy claro cuál realmente nos sirve, cómo ocuparlo y un poco desmitificar también la terapéutica. Entonces, bueno, la idea es compartir en esta hora que tenemos lo más que podamos. Lo más probable es que quizás queden cosas, porque esto es una materia muy extensa, queden cosas quizás por seguir conversando, pero como les decía, no será la primera, o más bien la última vez en que nos veamos. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con esto. Ahí no sé si se ve mi pantalla. Me siguen saliendo los avisitos estos de... Está perfecta la pantalla. Ya. Si se ve algún avisito de WhatsApp, no hubo caso de que yo lo pudiera sacar. Voy a compartir sonido porque no sé si lo compartí, si está compartido. Bueno, la idea hoy día es conversar y realmente, bueno, veo varios colegas conocidos que ya algunos sé que tienen alguna idea de lo que se trata este tipo de terapéutica, así que puede ser un conversatorio también bien entretenido. La idea es un poco hablar de las verdades y los mitos que existen al respecto. Y por cierto, comenzar, para que me dio mucha risa, porque, bueno, publiqué, hice publicidades en varios grupos de médicos veterinarios, por cierto, sobre esta charla, y en uno de los grupos me dicen, oh, nos vamos a ir en volá. Entonces me dio mucha risa, entre comillas, porque todavía existe uno de los mitos más grandes que hay, es esto que nosotros vamos a, entre comillas, volar a los perros, a los gatos, con este tipo de terapéutica. Entonces, bueno, dentro de las respuestas que yo le di al colega, muy respetuosamente, por cierto, porque me da un poquito de risa como esta reacción que generalmente se tiene frente a la planta del cannabis, fue que no se preocupara porque efectivamente en este ámbito clínico difícilmente vamos a caer en toxicidad y volar a cualquier paciente. Ya vamos a hablar un poco, porque obviamente no puedo dejar de hablar del sistema endocannabinoide, del cannabis propiamente tal, y los potenciales usos, para ir bajando, ¿no es cierto?, qué es lo que podemos hacer. También discutir o hablar, comentar al menos, el potencial, digamos, o por qué existen muchas dudas y miedos presentes en humanos, y efectivamente estas dudas que sienten los humanos, tanto médicos
médicos humanos, médicos veterinarios, el área médica, ¿no es cierto?, profesionalmente hablando, como también de los tutores, se traspasa al ámbito de la medicina veterinaria. Mucho viene y deriva del uso en humanos. Entonces, por ejemplo, una duda que constantemente a mí me preguntan cada vez que hago una consulta, si su perrito o su gatito se va a ser adicto a este tratamiento. Y por cierto, bueno, esa duda nace obviamente por todo lo que ha estigmatizado la planta. La planta se sabe, ¿no es cierto?, que efectivamente está incluida dentro de las drogas que en algunos países son ilícitas, completamente ilícitas. Hoy día hay una parte legal en Chile, por lo menos, que hay una normativa legal, pero efectivamente el THC sobre todo es la parte psicotrópica que podría tener efectos tóxicos, pero efectivamente se han hecho estudios en humanos comparándola con otro tipo de sustancias o drogas que producen adicción, y por cierto los opioides, por ejemplo, están mucho más arriba en la posibilidad de tener una adicción que lo que tiene incluso el tabaco, el alcohol, están muy por sobre lo que podría ser el uso de cannabis. Así que este es un mito que la verdad es más bien un falso mito de que este tipo de producto y sobre todo de uso clínico pudiera causar adicción. ¿Qué otro mito también se deriva de lo humano, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, si a uno le recomiendan el uso de cannabis, ¿es solo a través del fumar, el inhalar? Incluso he escuchado algunas veces que como tratamiento, algún mal uso o quizás por desconocimiento, algunos médicos veterinarios le dicen que expelan, ¿no es cierto?, humo de lo que ellos están fumando a sus animales. Eso está totalmente contraindicado, eso está por lejos de ser un uso clínico o médico. Entonces, efectivamente, para nuestro uso clínico y médico existen otro tipo de vías de administración. La más conocida y usada es la vía oral, porque obviamente la vía sublingual, que es la vía que efectivamente más se ocupa en humana, o una de las más utilizadas, tiene un poco de complicaciones en nuestra área de médica, porque cuesta un poco, obviamente, no le podemos decir a un perro, a un gato sobre todo, que abra la boca y, ¿no es cierto?, podamos ponerle la gotita sublingual. Hay algunas excepciones donde se puede ocupar esa vía o la vía mucosa cuando un paciente está en un estado crítico, donde hay un proceso de sedación, ¿no es cierto?, y ahí podríamos hacerlo. Pero son excepciones. Pero tenemos otras vías de administración que se están probando. Efectivamente existe una alternativa de nebulización, en algunos casos también hay otros tipos de alternativas, uso, por ejemplo, rectal. Entonces, hay más, obviamente, recomendaciones de vías de administración distintas a la inhalatoria, y por cierto, como yo les decía, recomendarle a alguien, a alguno de sus tutores que haga algo así con sus pacientes, es decir, que le eche humo de esta aspiración que hace, lo puede intoxicar incluso al paciente. El cannabis medicinal es una panacea y sirve para todos los pacientes. Este es otro mito, y por cierto no es así, no es verdad. El cannabis medicinal no es una panacea, el cannabis medicinal tiene límites y tenemos que tener muy claros esos límites. No nos sirve para todos los pacientes. Un paciente que no está en control, un paciente que está, por ejemplo, con un cuadro o tiene problemas, o es un cardiópata y no está controlado, ese paciente es un paciente riesgoso que hay que tomarlo con pinzas, y así cualquier paciente que no está en control de sus enfermedades, por ejemplo, de base. No nos sirve para todos los pacientes. El cannabis no es una panacea, digamos, no es un mentolatum tampoco, y no es que nos sirva para todo. Ese es otro, ¿no es cierto?, de los mitos que existen en el cannabis. También, esto una vez me lo dijeron a mí, yo no soy usuaria recreativa, o hoy día se llama uso adulto, del cannabis.
nunca me ha llamado la atención, por lo tanto nunca tampoco he probado el cannabis fumado, ¿no es cierto? Ni tampoco de otro tipo de uso. Y eso no tiene nada que ver con el uso que hacemos de manera terapéutica a cada paciente. Lo van a entender más con las láminas que les voy a mostrar, pero cada individuo es único. Este tratamiento, esta terapéutica es individualizada. No existe un paciente que yo necesariamente tendría que decir que le voy a dar la misma dosis, porque cada individuo tiene su propio tono endocannabinoide, que depende muchas veces de su tipo de metabolismo, y además nosotros tenemos la dificultad, por qué no decirlo, de estar enfrentados a especies diversas. Tenemos especies que todos los vertebrados podrían ser nuestros pacientes. Ayer estuvimos en una charla, en un congreso que es muy interesante, que es el VetCan salvaje, que se está dando por toda esta semana, donde nos hablaban de pacientes tan pequeñitos como un anfibio, hasta pacientes tan grandes como puede ser un elefante. Entonces, efectivamente estamos con desafío de tener individuos totalmente diferentes, especies diferentes, y por qué no decirlo, dentro de la misma especie tenemos pacientes que reaccionan muy diferente y no solamente depende del paciente, sino que también del producto que le vamos a dar, la vía de administración, etcétera. Entonces, para hacer una buena terapia, hay que ser usuario adulto, por ejemplo, y probar antes la fórmula que tengo para él. Eso es algo falso, es un mito y no es así. Así que para que no tengan susto todos los que no son usuarios recreativos ni adultos de esta planta, no tienen por qué serlo para poder implementar la terapéutica con sus pacientes. El cannabis puede curar enfermedades, cura el cáncer. Hoy por hoy eso no está demostrado científicamente. Sabemos que el cannabis tiene tremendos potenciales por sus moléculas, su diversidad molecular, la verdad. Efectivamente, sabemos que tiene mucho potencial, que todavía, sobre todo en medicina veterinaria, tenemos mucho camino por recorrer, tenemos todavía mucha incertidumbre, que obviamente queremos ir avanzando y haciendo que cada vez estas incertidumbres se vuelvan más reales y efectivamente tengamos más información para acceder, pero hoy por hoy no podemos decir que el cannabis cura enfermedades. Podemos manejar ciertas situaciones, una enfermedad degenerativa, podemos evitar, ¿no es cierto?, que exista dolor, pero no porque ocupo cannabis va a significar que ese animal se mejore, ¿no es cierto?, se cure de una enfermedad articular degenerativa o un síndrome de disfunción cognitiva o un cáncer. El mejor medicamento hecho con cannabis es el que solamente lleva CBD. Eso también es un mito. Un mito, ¿por qué? Porque en algunos pacientes podríamos decir que sí, que el CBD aislado nos va a funcionar mucho mejor, sobre todo en pacientes donde tenemos algunos riesgos que puede conllevar el uso de THC. Pero se ha visto en la generalidad que muchas veces ocupar el amplio espectro de la planta, es decir, todos los fitocannabinoides, tanto mayores o principales como menores, ¿no es cierto?, y sus terpenos y flavonoides, es y hace a la terapéutica una terapéutica muy equilibrada. Por lo tanto, podríamos decir que esto también no es un mito propiamente tal, pero va a depender mucho de nuestro paciente, el contexto, el diagnóstico que tengamos. El cannabis medicinal es completamente inofensivo y al ser derivado de una planta no produce efectos secundarios. Este es otro gran mito, no solamente del cannabis, sino que de muchas plantas medicinales. Las plantas medicinales y, obviamente, cómo se procesa esa planta va a ser una diferenciación entre un producto que puede ser altamente tóxico en ciertas concentraciones como totalmente inocuo o inofensivo. El cannabis medicinal tiene
obviamente algunos inconvenientes en ciertos casos, en ciertos pacientes. El cannabis medicinal y los fitocannabinoides son o interfieren, ¿no es cierto?, con el citocromo P450. Por lo tanto, tenemos que tener claro eso, porque hay algunos pacientes que vamos a tenernos que ir con más cuidado por justamente estas interacciones farmacológicas que pueden existir. No es que no los podamos usar, pero no es llegar a usar. A mí me da un poquito de miedo lo que está pasando hoy día en las redes, porque yo les voy a comentar acá, las redes hoy día están desinformando, y esta desinformación no se puede volver costumbre en el uso del cannabis en medicina veterinaria. ¿Por qué les digo? Porque esto lo busqué en redes sociales, y puede verse muy bonito, ¿no es cierto? ¿Qué es el CBD para perros y gatos? ¿Qué se ha hecho investigación? Y eso es verdad. Efectivamente hemos hecho mucha investigación en laboratorios, en universidades, pero hay muchas compañías o quizás personas, incluso naturales, que se amparado de todo esto empiezan a crear nuevas áreas de comercialización. Por ejemplo, aquí dicen, y son sutilezas, pero para un científico, un experto como ustedes, un médico humano, veterinario, tienen que darnos señales de que aquí hay algo mal. Primero, dice, al cannabis sativa también se le conoce como cáñamo. La planta botánicamente se llama Cannabis sativa L. Esta planta, como vamos a ver más adelante, tiene variedades. Dentro de las variedades o subvariedades está la sativa y la índica, pero la planta en sí se llama Cannabis sativa. Después dice, y de sus semillas se extrae el aceite de cáñamo. Perfecto, efectivamente, cuando la droga vegetal que nosotros tomamos es la semilla de esta planta, extraemos no solamente aceite de semilla de cáñamo, que es el famoso cannabis seed oil, sino que también se extraen otro tipo de productos. Pero acá viene lo grave, dice, el cannabidiol o CBD es el componente activo de este aceite. Eso es mentira. Eso no es verdad. Un aceite vegetal de semilla de cáñamo, un cannabis seed oil, no contiene fitocannabinoides. Contiene omega 3, omega 6 en una excelente proporción que nos da potenciales como un buen antiinflamatorio, sí. Como precursor de las paredes lipídicas, sí. Pero ese aceite de cáñamo o cannabis seed oil no contiene cannabidiol ni contiene THC o el THC ácido o el CBD ácido, que son los precursores, ¿no es cierto?, del THC y CBD una vez que se descarboxila. Pero esto es deja que los usuarios, ¿no es cierto?, los tutores puedan leer esto y se confunde. Esto presta para confusión. Y somos nosotros como médicos veterinarios los que tenemos que hacer, digamos, el hincapié del uso seguro y que no caigan estas personas en un engaño. Después, miren lo que viene acá. Dice, el CBD es el componente no psicoactivo. Esto, si habláramos de manera coloquial, podríamos decir, ya, ok, puede ser. Pero como estamos hablando en un término científico, esto es un error, porque tanto el CBD como el THC tienen un efecto a nivel central. Quizás, obviamente, el THC es psicotrópico y por eso puede causar cierta toxicidad. El CBD es un antagonista, baja los efectos incluso del THC, pero ambos son psicoactivos porque tienen un efecto a nivel central. Y miren esto, por favor, para que ustedes tengan claro bueno, viene otro comentario que a mí me causó más impresión aún. Bueno, acá que efectivamente que el uso del CBD es no psicoactivo, aquí tendríamos que decir que es no psicotrópico y que no estás elevando a tu mascota para los efectos, ¿no es cierto? Esto es completamente se presta para malas interpretaciones. Y esto es lo que creo más grave, que dice, el aceite de CBD para perros y gatos no requiere fórmulas diferentes al de los humanos.
sus características son iguales, por lo que no debes buscar productos especiales para ellos. Esto es lo que me pareció más grave de la publicación. No solamente desinforman, sino que hacen caer en posibles toxicidades a estos usuarios, tutores, que leen una página web como esta. Me pareció sumamente grave, se las quería mostrar. Bueno, pasemos al sistema endocannabinoide. No podemos hacer terapéutica si no conocemos la fisiología, que esto debiera y debería ya ser incorporado en las cátedras de todas las carreras de medicina veterinaria en el área de fisiología, porque es un sistema de homeostasis, es un sistema de equilibrio, es un sistema muy antiguo, es de señalización lipídica, está muy ubicuo, es muy ubicuo porque está ubicado en muchas partes de nuestro organismo y eso obviamente revela la importancia que tiene este sistema. Es muy conservado, está en todos los vertebrados y todavía no existe pero con todos los estudios que hay hasta el momento, se dice, pero yo no me atrevería a decir ser tan tajante, que todavía que no está presente ni en insectos ni en protozoos, al menos el sistema endocannabinoide como tal. Está presente en las hidras, por ejemplo, en este pequeñito, ¿no es cierto?, se hicieron las primeras investigaciones sobre la respuesta a alimentación y qué efecto o qué control tenía este sistema endocannabinoide en esto relacionado con la respuesta a alimentación. El sistema cumple funciones de regulaciones en otros sistemas, sistema nervioso, sistema inmunológico, en la parte de inflamación, en el apetito, en el metabolismo, en la energía, en la función cardiovascular, en la digestión, en dolor, en enfermedades de comportamiento, en los ciclos de sueño y vigilia, en regulaciones de estrés, entre otras cosas. Actualmente la comprensión de la relevancia fisiológica de este sistema ha dado un nuevo impulso al estudio del sistema endocannabinoide, ¿no es cierto?, y por lo tanto al desarrollo también de compuestos con una utilidad clínica. Esto estuvo, bueno, lo voy a contar en la historia, porque por la historia este sistema no me lo pasaron a mí en mis cátedras de fisiología. Hasta el año 2000, más o menos, de este sistema no se hablaba en medicina ni en medicina veterinaria. Recién ahora, estamos a 2020, 22, podemos decir que algo más se habla en las cátedras de medicina veterinaria. Bueno, el sistema, para hacerlo fácil, porque el sistema es bastante más complejo y vamos a ir un poquito más rápido en esto, no tengo cerca mío un reloj, pero no queremos demorarnos mucho más, pero efectivamente está constituido por tres grandes bloques importantes. Por un lado tenemos los ligandos endógenos. Estos ligandos endógenos, los más conocidos, no los únicos, ¿no es cierto?, son la anandamida y el 2-AG, ¿ya? Estos dos son los ligandos más conocidos y que nacen de las paredes lipídicas. Por eso, obviamente acá salen los endocannabinoides, son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que derivan de los fosfolípidos de membrana, específicamente del ácido araquidónico. Ok, tenemos una parte, un bloque, los ligandos endógenos. Por otra parte, tenemos también las enzimas que sintetizan y que también degradan a estos endocannabinoides. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos las enzimas de síntesis y por el otro lado, que aquí están, y por el otro lado están, una vez que ya se han sintetizado tanto la anandamida como el 2-AG, las de degradación, que la más conocida es la FA y la monoacilglicerol lipasa, que efectivamente son las que degradan tanto la anandamida para volverla al sistema como el 2-AG. Llevamos dos partes del bloque. Y la tercera parte del bloque son los receptores. Los más conocidos, nuevamente, el receptor CB1 y CB2. No los únicos. Por cierto, miren la cantidad de receptores que están vinculados
a este sistema endocannabinoide. Son muchos. El CB1 y CB2 son los más reconocidos, pero están todos los receptores que se llaman huérfanos, que está el GPR55, el GPR119, está el receptor vaniloide, que es de potencial transitorio vaniloide 1, ¿no es cierto?, relacionado con el dolor y la temperatura, están los receptores intranucleares también, los PPARs, y están los canales iónicos. Se dice que a mí me encantó cuando lo escuché, porque lo encontré muy divertido, la verdad, que el endocannabinoide, la anandamida, por ejemplo, es un endocannabinoide o un ligando endógeno muy promiscuo, y es porque efectivamente tiene esta posibilidad de no solamente ir o ser fiel con el CB1 y el CB2, con los receptores cannabinoides como clásicos, sino que también tiene acción sobre muchos otros receptores en las paredes, ¿no es cierto? Y efectivamente, bueno, como ven acá también las enzimas, las más conocidas son la FA, que es la que degrada la anandamida, y la MAGL, que es la que degrada el 2-AG, pero existen muchas otras que están o son parte de este sistema endocannabinoide. Acá, bueno, para que vean más o menos en qué procesos, ya lo hemos visto, pueden estar o participar. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Por si acaso, porque yo no los veo. A ver, voy a tratar de aquí ponerme un poquito más. Todo bien por ¿Todo bien? acá. Todo Todo bien, bien. ya, Bien, qué bueno. doctora. Sí, perfecto, súper. Genial. Muy interesante, no se detenga. Ya, perfecto. Listo. Entonces, bueno, tenemos procesos biológicos en los cuales esta participación de estos terminales, estos receptores acoplados a proteína G, ¿no es cierto?, que son los receptores CB1 y CB2, que efectivamente es esa su característica, y algunos de estos procesos en los cuales son parte están la plasticidad neuronal, el dolor, la ansiedad, la inflamación, la neuroinflamación, la función inmune, la regulación metabólica, el crecimiento óseo. Es más, leyendo literatura variada de humanos también, se vincula, por ejemplo, la falta de este receptor CB2 con efectivamente parte del estudio de los suicidios en humanos. Y se ha visto en estudios, obviamente post-mortem, estudios histopatológicos, que justamente en este tipo de pacientes, la falta del receptor CB2 es una de las características. Entonces, imagínense lo que puede ser un desbalance, y hoy día se habla de efectivamente la posibilidad de que haya un problema o una patología vinculada con este sistema endocannabinoide. Esto es más o menos un esquema, y hay varias características distintas a las que nosotros conocíamos. Primero, ya sabemos que ¿no es cierto?, estas moléculas, estos ligandos endógenos nacen de las paredes lipídicas. Ahora, la característica es que nacen de las paredes lipídicas postsinápticas, es decir, es un sistema retrógrado. Los ligandos nacen postsinápticamente y van a actuar a nivel presináptico en los receptores CB1, sobre todo en sistema nervioso central y periférico, y CB2, cuando estamos hablando sobre todo de sistemas inmunes y otro tipo de órganos. Pero efectivamente es un sistema que, a diferencia de otros, es a demanda, es decir, nace cuando lo necesitamos y se degrada cuando ya deja de cumplir su función. No está almacenado, como si lo sabemos con otros neurotransmisores, el GABA, el glutamato, ¿no es cierto?, la noradrenalina. Sabemos que existen, ¿no es cierto?, estos sistemas de almacenaje de estos neurotransmisores. En este caso, este sistema no se almacena, nace a demanda, va a actuar retrógradamente, ¿ya? Entonces actúa a nivel presináptico en los receptores CB1 con mayor o menor afinidad y CB2. Es decir, por ejemplo, un 2-AG va a actuar sobre, acá lo dice, sobre el receptor CB1 y también sobre el receptor CB2, y la anandamida actúa potentemente y podríamos decir similarmente a lo que podría ser un THC con el receptor CB1, y actúa un poquito más débil, les diría, que con el CB2, ¿ya? Y
Lo otro interesante, y aquí viene, bueno, después se los voy a conversar con más detalle, pero efectivamente el THC, que es la molécula que hoy día vamos a hablar, que es la molécula, el fitocannabinoide, ¿no es cierto?, que proviene del cannabis sativa, porque estas otras dos son sintéticas, la nabilona y el dronabinol son moléculas sintéticas, que no vamos a hablar tanto, pero efectivamente existen los ligandos endógenos y existen estas moléculas exógenas que están los cannabinoides sintéticos por un lado y los cannabinoides provenientes de la planta por otro, que uno de ellos es el THC, que tienen un efecto también sobre estos receptores CB1 y CB2. Y aquí, como ven, además de las enzimas de síntesis, ¿no es cierto?, que está el NAPE para la anandamida y el DACL, ¿no es cierto?, para el 2-AG, están las enzimas de degradación, que es la monoacilglicirolasa en el caso del 2-AG, y en el caso de la anandamida tenemos la FAA, que son dianas hoy día terapéuticas también, porque sabemos que si las logramos, ¿no es cierto?, disminuir estas enzimas de degradación, va a hacer que esté más disponible esta anandamida en el espacio sináptico. Distribución. Sabemos que la distribución es muy similar por especies. ¿Qué es lo que varía? La concentración de los receptores. Nos falta muchísimo, muchísimo por abordar en este sentido. Hay poca investigación todavía, hay mucho por hacer, pero alguna luz hay. De hecho, en humana nos llevan bastante ventaja con la investigación científica versus lo que hemos hecho y logrado todavía en veterinaria. Sabemos que esto es muy a grosso modo, por favor, esto es un esquema, no es todo blanco-negro, sino que en biología siempre hay matices, pero sabemos que este receptor CB1 está principalmente en cerebro, ¿no es cierto?, en sistema nervioso central y periférico, pero también está en pulmones, sistema vascular, músculo, y aquí en la parte músculo, ¿no es cierto?, la musculatura cardíaca, por eso tiene un efecto y un impacto potente también a nivel cardíaco, y eso yo diría es una de las mayores precauciones que podemos tener, sobre todo con un producto como el THC, no así con el CBD, que en ese sentido nos presta mayor seguridad. En la vía gastrointestinal también y en órganos reproductores. Por otro lado, el CB2 sabemos que está sobre todo más presente en sistema inmune, en vasos, en huesos, en piel. Pero tenemos claridad que todavía hay mucho por descubrir y que también tantos receptores CB1 como CB2 puede estar presente en sistema inmune, hígado, médula ósea y páncreas, por ejemplo. ¿Qué pasa en animales? Ya les había contado. Es muy parecido. La distribución, la verdad, es muy conservada. Y eso nos habla de la importancia de este sistema. El no conocerlo es perderse una cantidad de terapéutica importante, y no solamente eso, sino que también puede ser el origen, como ya les comentaba, de algunos desbalances de otros sistemas importantísimos. Entonces, hoy día sabemos que tanto CB1 y CB2 están presentes en perros y gatos y en todos los vertebrados, y que la ubicación es similar en humanos, es decir, está bastante concentrado en sistema nervioso central y periférico el CB1, y en los receptores CB2 están sobre todo en todo lo que es sistema inmune, en vasos, en huesos, en piel, en células gliales, que también son partes del cerebro, y efectivamente en el sistema inmune también encontramos CB1, CB2 como receptores, en hígado, en huesos, en páncreas y en todo lo que es el sistema, ¿no es cierto?, el tallo encefálico. Acá más detalles, y efectivamente, ¿por qué? Porque se vincula, ¿no es cierto?, se logra vincular con algún tipo de patología donde estos receptores pueden hacer una modulación. Están los receptores CB1 en sistema nervioso central, ganglios basales, cerebelo, hipocampo, hipotálamo, región posterior de la médula espinal. Los CB2 en sistema inmune, en macrófagos, en vasos, ¿no es cierto?, en linfocitos T, en linfocitos B, los tenemos presentes. El CB1 y CB2 en sistema nervioso periférico y tejido sinovial articular. Hay varias investigaciones, cada vez, como les decía yo, sale más investigación. Acá en piel, por ejemplo, efectivamente tenemos la presencia de receptores CB1 y CB2. Ahora falta ver, y se ha ido investigando,
en los desbalances finalmente, en la expresión de los receptores dependiendo de la patología que tiene ese paciente. Entonces también en inflamación, en tejido, en intestino, por ejemplo, la presencia de no solamente estos receptores, sino la expresión de otros receptores que pueden servirnos, todo lo que es los receptores vaniloides, los receptores M8, dentro de los receptores que hay de potencial transitorio. Acá un poquito más específico sobre el cerebro, por ejemplo, estamos en córtex, ¿no es cierto?, en hipotálamo, en amígdala, en hipocampo, en ganglios basales, en cerebelo, en tallo cerebral, y efectivamente se sabe que en el perro la concentración de receptores es mucho mayor que en el humano, y por eso también es mayor el riesgo de la utilización de THC sobre todo, ya que es un agonista, el THC es un agonista de los receptores CB1, y ahí viene la posibilidad cuando un usuario recreacional o adulto tiene brownies o leche o cualquier producto con alta cantidad de THC, y además del chocolate que le pusieron, que es altamente tóxico, efectivamente, cuando este uso adulto, sobre todo la genética, tiene y la manipulación que se ha hecho a la planta, tienen unas altas cantidades de THC en ella, y por lo tanto pueden llegar a ser más tóxicos por la concentración de receptores que tienen sistema nervioso central y periférico, sobre todo en perros, no tanto en gatos. El gato es más parecido a uno, el perro efectivamente es mucho más sensible a los fitocannabinoides. Pero ojo, que para llegar a dosis tóxicas todavía no hay dosis tóxicas, es decir, perdón, no hay dosis letales. No hay dosis letales. Hoy por hoy no se han descubierto dosis letales 50 ni en perro, ni en gato, ni en ninguna especie. Por lo tanto, el cannabis es de un uso muy seguro. Lo que pasa es que podemos tener intoxicaciones por el mal uso que se le da a los productos. ¿Ya? Bueno, acá también, CB1, receptor, donde está presente, ya hemos visto, córtex cerebral, el núcleo caudado, el globo pálido, el putamen, el cerebelo, el hipocampo, la amígdala, la sustancia negra. Entonces, lo tenemos en todos lados. Acá hay una distribución espacial, ¿no es cierto? Este es uno de los papers que hay de mucho valor para nosotros, porque efectivamente se hizo dónde estaban los resultados, dónde están distribuidos estos receptores CB1 en perros, específicamente esto es en caninos, y aquí, bueno, vuelvo a mencionarles, corteza cerebral, cerebelosa, corno amonis, circunvalación dental, hipocampo, globo pálido, sustancia negra, médula espinal, ganglios de la raíz dorsal, todo esto existe alta concentración que igual va variando de acuerdo a la edad del animal, eso también va a ser diferente. Entonces tenemos que tener muchas aristas controladas para un buen manejo terapéutico de esta planta, del cannabis. Acá hay otro, por ejemplo, también muy valioso para nosotros, que es la expresión de los receptores cannabinoides en pacientes sanos y pacientes con una patología en felinos, que es la gingivoestomatitis crónica. Entonces, ¿qué se vio acá? Después de analizar toda la expresión de esto, y se evaluó, entre comillas, se evaluó. ¿Qué receptores vamos a evaluar con inmunohistoquímica? Ok, se evaluó el receptor CB1, el CB2, el GPR55, el receptor de potencial transitorio A1, el de serotonina 1A. ¿Y qué se sacó como conclusión? Que si bien, ¿no es cierto?, en el caso de los pacientes sanos, había una inmunoreactividad de los receptores CB1, el de potencial transitorio A1 y el de serotonina, esto fue distinto en los pacientes con enfermedad donde no solamente estaban expresados estos receptores que ya les nombré, sino que además se expresaban y mucho, ¿no es cierto?, los receptores CB2 y GPR55, ¿ya? Entonces esa es una diferencia y nos pueden ser útiles
en etapas de, por ejemplo, marcadores de este tipo de enfermedades. Y obviamente marcadores y futuros dianas terapéuticas, ¿no es cierto?, para el manejo, sobre todo en estos casos de gingivoestomatitis crónica, que sabemos que la única terapéutica hoy día conocida es la exodoncia completa, que es una terapéutica bien traumática, pero que es la única que se ha encontrado para el manejo en estos casos. Entonces, como resumen de este sistema, el sistema, fisiológicamente hablando, es no solamente muy útil, es un sistema que regula a otros, es un sistema de equilibrio y homeostasis, es un sistema neuromodulador que hace que de alguna u otra manera los otros sistemas sigan funcionando de buena manera. Por lo tanto, hoy día es vital conocerlo. Esto es una pincelada por arribita, pero al menos espero que se hayan llevado como una idea general de lo que es el sistema endocannabinoide. Es un sistema a demanda, es un sistema que funciona retrógradamente, es un sistema donde esto de que es a demanda, estas moléculas como los ligandos endógenos, como la anandamida y el 2-AG, no se almacena, por lo tanto, cuesta estudiarlos porque no están disponibles a no ser que los pillemos en una situación puntual para hacer las evaluaciones de las cantidades, ¿no es cierto?, que hay disponibles, por ejemplo, del tono endocannabinoide de un paciente. Es complejo llegar al tono si tuviéramos que estudiarlo. Por eso nosotros vamos haciendo titulación de dosis. La historia es preciosa, pero la voy a contar súper brevemente porque nos demoraríamos mucho, pero es muy bonita. Al que le interese más esto, existen textos, libros. Esta es una planta, el cannabis sativa nos acompaña desde hace miles de años, está con nosotros. Entonces, bueno, esta historia viene desde muchos antes, 12.000 años antes de Cristo, o 12.000 años atrás, digamos, estamos hablando 10.000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Efectivamente, teníamos esta planta, las culturas tradicionales, china, india, egipcia, los ocupaban dentro de toda su terapéutica. Hay libros y textos que hablan sobre esta planta, hay recetas médicas, más de 700 incluso recetas, tanto de plantas medicinales en general, y el uso terapéutico de ella. Esta planta, ¿hay alguna duda? Abrió un micrófono, no sé si hay alguna duda, por favor. Si es que hay alguno que tiene alguna duda, me puede preguntar, no hay problema que me interrumpan. Para que sea... Parece que a alguien se le activó el micrófono, ¿no? Ya, bueno, sigamos. Entonces, este uso médico no es solamente médico, también la planta en sí. La planta es una planta muy valiosa porque nos entrega no solamente la medicina, nos entrega la fibra, nos entrega el valor alimentario también como posibilidades de alimento para animales, por ejemplo, y efectivamente también nos entrega la terapéutica. Nos acompaña, como les digo, hace miles de años. En la historia más reciente, efectivamente, se fue expandiendo el uso, fue desde Asia, que es como donde se sabe que es el origen, República Checa, Asia, todos esos lados, la parte norte, ¿no es cierto?, de África, del mundo árabe también, empieza a moverse todo esto por las guerras, efectivamente, y hay un montón de pautas que nos da la evolución y el movimiento que ha tenido esta planta, pero llega a Europa, ¿no es cierto? Y en los años 400, 600, 1000 después de Cristo ya se empieza a usar con como más potencial, de hecho, con fluidos extractos de cannabis, en este caso dice cannabis índica, donde se ocupaba, por ejemplo, se ocupó para dolores menstruales de la reina Victoria, ella lo ocupaba para estos dolores. Entonces fue utilizado muchísimo antes de ¿qué? Antes de la prohibición del uso, de la ilegalización del cannabis, y esto fue lo que frenó e imposibilitó el estudio mayormente de los extractos de la planta del cannabis. Si bien esto fue muy notorio, marcó mucho el estudio y la evolución de la ciencia del cannabis sativa, del uso como medicina, hubo equipos médicos, equipos de científicos que siguieron trabajando. Por ejemplo, el equipo del doctor Rafael Mechulam, que él es químico,
y que dilucidó, porque si bien en el año 40 Adams había descrito la molécula del CBD, es más bien en los años 60 donde se elucida bien esta molécula, ¿no es cierto?, tanto el CBD como el THC, pero hasta ese momento no se conocía el sistema endocannabinoide. Entonces, si bien se veía, es como lo que nos pasa a los etólogos clínicos cuando vemos una conducta, pero si no sabemos de neuroetología o del funcionamiento, ¿no es cierto?, que pasa dentro del cerebro, es más difícil, uno no sabe todo. Entonces, si bien conocíamos efectivamente que tanto el CBD, pero ese no llamó tanto la atención, porque el CBD no era el psicotrópico. Entonces, el que llamó más la atención es el THC. Y el THC, si bien se sabía que existía, se elucidó, ¿no es cierto?, la molécula, no se sabía dónde actuaba. Si bien esto pasaron 30 años para saber dónde actuaba la famosa molécula del delta 9 THC, ¿no es cierto?, que recién se descubrió en los años 90 este sistema endocannabinoide. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que efectivamente, claro, la molécula más estudiada en el ámbito, sobre todo de sus efectos citotóxicos o psicotrópicos, es el THC. El CBD, más bien por la potencialidad de uso y sobre todo en nuestra área, es el que más ha sido estudiado hoy por hoy, ¿ya? Porque el CBD, a diferencia del THC, no es psicotrópico y eso nos ha dado más posibilidades de estudiarlo. Ahora, en los años 90 se descubrió o se clonó incluso el receptor CB1, en los años 93 los receptores CB2. Recuerden que el CB1 efectivamente es el que le hace el match al THC. Ojo que en la planta, que también lo voy a hablar un poquito, tanto el THC como el CBD no es tan propiamente tal, a no ser que esta planta sufra de calor, por ejemplo. Pero en la planta verde están los inactivos, que es la forma ácida. El THC ácido, el CBD ácido, es el que está presente en la planta. Las formas descarboxiladas las obtenemos una vez que se somete a un proceso esta planta, ¿ya? Ahora, ¿qué bueno hay de todo esto? Que lo negativo, lo más oscuro ya pasó, que en el 2019 se reclasificó al cannabis por la OMS, que se le vieron propiedades terapéuticas positivas y se reclasificó, y el 2020 la ONU reconoce las propiedades terapéuticas y las retira de estas listas donde es todo malo, estaba junta con la heroína y que no había ninguna posibilidad de terapéutica, y efectivamente eso nos permite hoy día estudiar con mayor facilidad. Les muestro como dato, un remedio para cólicos veterinarios en equinos. Efectivamente tenía alcohol, tenía cannabis índica y cloroformo, que era medio tóxico, pero bueno, era lo que había en esa época antes de la prohibición. Eso como dato anecdótico. La planta, maravillosa planta, donde extraemos estas moléculas, THC y CBD por sobre todo, que es lo que más nos vamos a enfocar hoy día, es una planta dioica. Eso significa que tiene una hembra y un macho. Existen otras, como el ginkgo biloba, como el kiwi, que son plantas dioicas. Tiene miles de compuestos, no todos hemos sido capaces de elucidar cuáles son, porque nos faltan los patrones, ¿no es cierto?, cromatográficos para saber cuáles son, pero son muchos. La planta se llama cannabis sativa, como lo había dicho, y tiene variedades, que podríamos decir que es la sativa, la índica, la ruderalis, que eso más bien se ocupa para terminología no médica. Estamos hablando de terminología más de uso adulto, donde podemos tener esta índica afgánica, esta ruderalis, otro tipo de genética, pero para el ámbito científico lo que nosotros nos guiamos es por los quimiotipos o quimiopares, que esto es una terminología más bien desde el punto de vista canábico. Nosotros vamos adoptando, ¿no es cierto?, la medicina canábica, los que nos dedicamos al uso clínico del cannabis. En esta medicina se adoptan términos que no se escuchan en la fitoterapéutica, ¿ya? Y eso quiero ser súper claro. Pero como el mundo de la medicina canábica nos vamos entendiendo, y efectivamente cuando yo hablo de un full spectrum, un broad spectrum,
o un aislado, el que hace este tipo de medicina me va a entender, no así, y efectivamente no es una terminología que se ocupe en la fitoterapia, pero efectivamente el tema de los quimiotipos y perfiles terpénicos se ocupa más bien en este ámbito, en el del cannabis, en donde tenemos quimiotipos 1, 2 y 3, donde el quimiotipo 1 es que una planta o un extracto tiene un alto contenido en THC, un quimiotipo 2 o equilibrado es cuando un extracto tiene un contenido similar de THC y CBD, y un contenido o un quimiotipo, un quimiobar 3, ¿no es cierto?, es aquel que tiene un alto contenido de CBD, ¿ya? Estos extractos se pueden ir manipulando, ¿ya? Y efectivamente es parte de la formulación magistral y es parte de nuestra ciencia y nuestro cómo abordamos a cada paciente. Qué elegir, cómo elegir, las restricciones que tenemos. Nosotros como país hoy día no podemos elegir concentraciones altas en THC. Tenemos algunas posibilidades, pero en general lo que más nos invita a la terapéutica a usar son o extractos completos con altas cantidades de CBD y cantidades mínimas de THC, o también aislados, moléculas aisladas de CBD, ¿ya? Y tenemos los perfiles terpénicos, que no voy a andar mucho en eso tampoco, porque estaríamos otro tanto tiempo. Quiero mostrarles lo lindo que es, dónde se almacenan. Estos son los tricomas glandulares. Si ustedes ven la descripción de la planta, la droga vegetal, que así se le llama la parte de la planta que contiene los principios activos que yo necesito, eso es una droga vegetal. Lo otro es una planta medicinal. Hablamos que la planta medicinal es el cannabis sativa, la droga vegetal de ese cannabis sativa para obtener el THC y el CBD es la suminidad femenina, ¿no es cierto?, la flor femenina. De la flor femenina nacen estos tricomas, que hay sésiles, hay pedunculados, que son muy lindos, y si ven acá, estos son las células en disco. Las células en disco son las que desarrollan, y en ella efectivamente existe toda la síntesis de estos químicos, que es los metabolitos secundarios, donde están los polifenoles, que son los fitocannabinoides, pero también tenemos los terpenos, terpenoides y los flavonoides en ella. Efectivamente, se sabe que también esta droga, la droga vegetal de la planta hembra, la molécula que más nos interesa, la molécula, digamos, diana, ¿no es cierto?, es el THC. Pero la composición es muy variada. Les decía que se han identificado, pues sabemos que hay más de miles, pero se han identificado más de 500 moléculas, componentes, de los cuales 120, ya vamos como en 120 cannabinoides, dentro de los cuales está el THC, el CBD, y hay más de 150 sesquiterpenos y terpenos, que están los monoterpenos, los sesquiterpenos, ¿no es cierto?, y hay otros más, y flavonoides, pero es una planta muy, muy rica. En la planta fresca, recuerden, están las formas ácidas. Una vez que son descarboxiladas, es decir, sometidas al calor, esta forma ácida desaparece y permanece la forma neutra, que es la forma sin este ácido, que es el THC y el CBD. Acá vamos al THC, que es una de las más importantes dentro de la terapéutica con cannabis. Es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, ¿ya? Es un modulador alostérico de los receptores GABA y glicina, es el que tiene un efecto psicotrópico, se degrada, es decir, se envejece en CBN, y además tiene una acción, ¿no es cierto?, de los citocromos o de los CYP450, efectivamente hay interacciones farmacológicas. CBD es un antagonista, hoy día de hecho no se llama antagonista parcial, tiene una reclasificación, pero en general lo van a encontrar como un antagonista de los receptores CB1 y CB2, por eso modula las acciones que tiene el THC, es un modulador alostérico negativo de entonces baja los efectos, y por eso es tan bueno ocuparlos en conjunto, porque yo sé que el CBD me va a modular los efectos psicotrópicos del THC, ¿ya? Inhibe a la FA, esto es súper importante. Esta potencia que tiene el CBD de inhibir a la enzima que degrada la anandamida nuevamente, es un potencial terapéutico muy importante.
agonista además de los receptores vaniloide 1, que sabemos que modulan dolor, ¿no es cierto? Y es agonista también sobre los receptores de serotonina, 1A, y también es un antagonista de los receptores GPR55 y tiene también interacciones farmacológicas porque tiene también tiene una acción o inhibidor de los CYP450. Acá es lo que ya les había hablado, no voy a, porque estamos contra el reloj, entonces no voy a ahondar, pero es más que nada para que vean que la posibilidad de tener una u otras moléculas dentro de esta planta que se almacenan acá, se crean en las células en disco, pero se almacenan acá. Entonces podemos crear los cannabinoides, pero también los monoterpenos, equiterpenos, triterpenos, diterpenos, flavonoides, etc. La planta no nos da siempre lo mismo. Es como el vino. Tenemos distintas plantas, incluso, aunque sea la misma planta, al siguiente año me puede dar un, ¿no es cierto?, extracto distinto. Entonces hoy día, bueno, hay varias cositas por ahí. Hay varias, sobre todo los laboratorios que están en esto. Existen varias técnicas que se ocupan hoy día, sobre todo lo que es el cultivo dentro de un ambiente controlado, donde efectivamente nosotros podríamos de alguna otra manera tratar de manejar la variabilidad que podríamos tener de acuerdo al entorno, ¿no es cierto?, ecológico que tenga esa planta. Ojo, no es lo mismo usar un producto de grado farmacéutico que un producto de tipo artesanal o de tipo industrial, porque son distintos los métodos tanto de cultivo, cosecha, extracción, al cual se somete la planta. Esto es súper importante a la hora de terapéutica, porque yo necesito un buen extracto, un extracto de tipo y de grado farmacéutico para tener una buena, ¿no es cierto?, terapéutica final y un buen efecto en el paciente. Un efecto relativamente controlado, aunque sabemos que la planta nos entrega, es muy polimolecular, pero podemos tener dentro de ser muy polimolecular, podemos tener ciertos rangos, ¿no es cierto?, que me cuidan, que no se me suban un componente más que otro. Podemos tener marcadores, se llaman moléculas marcadoras que nos dan los rangos que nos permite la terapéutica y tener buenos extractos. Bueno, dentro de este poco que les voy a pasar de terpeno, efectivamente dentro de esta planta existen lo que se llaman terpenos y terpenoides que le dan una funcionalidad también a la terapéutica del cannabis, porque están muy presentes, son parte de los aceites esenciales, muchos de ustedes ocupan, ¿no es cierto? Acá veo que también dentro del público hay colegas que se dedican a la etología, y hay muchos de ustedes que también ocupan productos que contienen estos famosos aceites esenciales y que le dan una característica y tienen propiedades terapéuticas súper importantes. De hecho, Rousseau, en el año 2011, teorizó sobre el uso de este tipo de moléculas para lograr fines terapéuticos. Parte de esas moléculas, porque están muy presentes en el cannabis, alfa-betapineno, muy presente en conífera, linalol, acetato linalilo, que está presente en la lavanda, beta-carofileno, presente en el copaiba, en la pimienta, mirceno en el lúpulo, que el que ha probado una cerveza de lúpulo sabe los efectos que podría tener un mirceno, y el limoneno, el D-limoneno, que está muy presente en el cannabis, presente también en la cáscara de la naranja. Y aquí, bueno, efectos de las moléculas que constituyen ciertos aceites esenciales en el sistema endocannabinoide existen también. ¿Se potencian? Sí, se potencian, perfecto. Y acá parte de los sistemas, ¿no es cierto?, dónde va a actuar un THC, de qué manera, si es un agonista parcial, si es un inhibidor, ¿no es cierto?, si no tiene ningún efecto, bueno, parte de los receptores donde pueden ir actuando, que ya saben que son varios. Esto es sobre los terpenos, efectivamente, bueno, se sabe hoy día, y esto es importante, el efecto que en el cannabis llamamos efecto entourage, efecto séquito, ¿no es cierto?, del full spectrum o espectro completo, o la amplitud de todas las moléculas que nos entrega el cannabis sativa. Esto de entourage, ¿no es cierto?, y efecto séquito
dejémoslos para el mundo canábico. En otro ámbito llamaríamos a esto sinergia, ¿ok? Donde efectivamente nosotros sabemos que la suma de estas moléculas nos va a dar un potencial terapéutico mucho mayor y más equilibrado que un aislado, ¿ya? Sabemos que los aislados nos pueden servir sobre todo para cuando queremos hacer investigación científica, porque vamos a abordar la molécula sola, pero en el ámbito terapéutico yo me atrevería a decir que muchas veces es mejor usar un espectro completo a un producto aislado. Combinaciones que podemos hacer de los terpenos con las moléculas de CBD y THC. Por ejemplo, para reducir convulsiones tenemos clarísimo que el linalol nos ayuda. Por lo tanto, una buena combinación de un perfil terpénico linalol con un CBD podría ser un muy buen anticonvulsivante para ayuda o coayudar a un tratamiento que ya está instaurado. ¿Ya? Eso vamos a hacer también súper claro. Nunca vamos a dejar de hacer un tratamiento o decirle al tutor que alterne o esto sea una medicina alternativa. No, nosotros hacemos tratamientos que se van a integrar a una medicina convencional. Bueno, seguimos. Por ejemplo, un anticancerígeno andaríamos bien con un beta-carofileno o un limoneno, un mirceno, un antiinflamatorio, un alfapineno, un beta-carofileno. También tenemos, por ejemplo, como un buen en síndrome de disfunción cognitiva, bueno en la parte de la memoria, podríamos tener un alfa o beta-pineno junto con un CBD o con un poquito ahí de THC si es que es necesario, un full spectrum, por ejemplo. Entonces tenemos muchas posibilidades, la planta nos da muchas posibilidades. Y esto no es para los que no lo han visto, no es para que se asusten, pero imagínense que solo el CBD puede estar y ayudarnos en todo este tipo de, ¿no es cierto?, terapéuticas, como antiinflamatorio, como analgésico, ¿no es cierto?, como vasorelajante, como neuroprotector, como antiepiléptico, como antipsicótico, como ansiolítico. Solo el CBD. Imagínense, bueno, el poder de usar toda la planta, porque sabemos que cuando tenemos a toda la planta tenemos parte de estas en menor proporción y un poquito de esta otra, del delta 9 THC. No, aquí está el THC que está por acá tiene que estar. No lo veo, pero delta 9 THC. Entonces, bueno, tenemos la acción de todas estas moléculas interactuando, ¿no es cierto?, en este full spectrum. ¿Y qué productos encontramos en Chile? Productos artesanales, hay por 1000. Yo ayer empecé a buscar y googlear. Hay incluso algunos que se están ofreciendo de manera libre en tiendas, PET. Y a mí se me para el pelo. ¿Por qué? Porque en estos productos no viene ninguna información. No tenemos idea qué es. Es un producto que además se vende como un aceite de semilla con un valor nutricional. Es decir, engañamos a un tutor, no lo ayudamos en nada porque no lo protegemos a que le pueda pasar algo a ese paciente. Podemos caer en un rango terapéutico que a ese paciente le hace mal. Entonces, ojo con eso. Tenemos estos productos que no hay ninguna regulación, no sabemos lo que tiene, dicen hemp oil, aceite de cáñamo. Eso es industrial, eso no es terapéutico, eso no es clínico, eso no es de grado farmacéutico. Y por otro lado, tenemos los de formulario magistral, formulados por un químico farmacéutico, autorizados por el ISP, donde no exponemos ni al tutor ni a nuestro paciente. Tenemos una droga estandarizada, tenemos efectos esperables, ¿no es cierto?, de un frasco a otro, porque muchos de nuestros pacientes son crónicos. Esto es lo que sale en un producto artesanal. Acá en ningún lado sale que tiene fitocannabinoides, en ninguno. Esto no es terapéutica con cannabis. Esto es un engaño al consumidor. ¿Cómo se vería un CBD espectro completo? Más o menos así, un aislado más o menos así. Esto se somete obviamente a procesos, extractos así. Y los usos. Bueno, hay varias encuestas que se han hecho a nivel mundial, ¿no es cierto?, para usos. ¿Por qué un tutor usaría un cannabis?
siendo que ya vieron que muchos de los mitos es que el perro se va a volar o el gato se va a volar o que quizás se puede hacer adicto, pero igual hay un grupo de tutores que sí está dispuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pacientes que son resistentes a fármacos cuando tienen epilepsia, hay una resistencia, o hay dolores que no los han controlado los opiáceos. Sabemos que los opiáceos son mucho más tóxicos que el cannabis y efectivamente podríamos caer en una dosis letal fácilmente. Después que los efectos secundarios son muy marcados, o efectos secundarios de un quimioterápico también los queremos controlar, como uso de paliativo muchas veces, y también hay otros tutores que nos dicen, ¿sabes qué? Que yo la verdad ya he probado todo lo convencional, he tenido pésimas experiencias y quiero probar algo más natural. Existen múltiples posibilidades para que un tutor decida optar por esta terapéutica. Y nosotros como médicos tenemos que estar bien, ¿no es cierto?, enterados de lo que se trata, los riesgos, las posibilidades y todo lo demás. Problemas de comportamiento, hay muchos de los que pueden ayudar. Recuerden la cantidad de receptores que tenemos en sistema nervioso central y periférico, entonces podemos ayudarlos en ansiedad, en miedo, en eliminaciones inadecuadas, en estrés postraumático, en todo lo que es hiperestesia, en síndrome de disfunción cognitiva. No tenemos mucho tiempo para ahondar en cada uno de estos casos, pero créanme que yo lo he utilizado en muchísimos pacientes con excelentes resultados. Efectivamente tenemos estudios, como les digo, no voy a ahondar en estos porque creo que no, nos demoraríamos demasiado, pero hay muchos que se han hecho, varios de ellos con dosis estandarizadas. Yo tengo mi propio criterio en cuanto a las dosis. Creo que esto de tratar de hacer caer al cannabis sativa y su terapéutica como un fármaco convencional más es un error. Tratar de decir que tenemos X miligramos, que en este caso lo que se ha estudiado, y lo voy a pasar más acá, porque tenemos varios casos les puedo decir, de efectos, incluso también de estudios de seguridad y eficacia ya hay en perros y gatos, y como yo les decía, no se ha descubierto dosis letales 50 ni en perros, ni en gatos, ni en otros mamíferos. Sí pueden haber intoxicaciones, por cierto, pero donde felinos son mucho más resistentes a las intoxicaciones, es decir, les cuesta más llegar a una intoxicación que un perro, porque el perro, recuerden que tiene más concentración de receptores, pero la terapéutica se puede usar en muchísimas áreas, yo me atrevería a decir que en prácticamente todas, pero nos falta todavía más investigación. Y quería ir a la parte de las dosis, porque hoy día se sabe, y hay muchos estudios de seguridad y eficacia que nos dicen que usemos 2 miligramos por kilo, y anda por allá y por acá 2 miligramos por kilo, 2 miligramos por kilo, pero el 2 miligramos por kilo te limita en el sentido de que, uno, empieza con una dosis muy alta, y yo he tenido casos que donde un paciente con un paciente de 35 kilos, pero que su condición médica es muy frágil, un paciente con cáncer, donde ya el cáncer está con metástasis en todos lados, efectivamente es un paciente especial. Yo no puedo decir que ese paciente va a necesitar 2 miligramos por kilo. Yo a ese paciente le di 0.79 miligramos y el paciente se aplastó. ¿Qué pasa si yo le hubiera dado 2 miligramos por kilo a un perro de 35 kilos? Entonces, esa es mi preocupación. Anda circulando el 2 miligramos por kilo, pero la verdad, esta terapéutica es una terapéutica donde se titula la dosis. Son salvadas excepciones cuando tengo un paciente quizás en riesgo crítico, paciente del doctor Carlos Cifuentes, maravillosos los casos que él muestra, quizás alguno de ustedes ha ido a sus charlas. Efectivamente, en estos casos especiales donde es un paciente politraumatizado, donde es un paciente que en origen era un paciente sano, sin ninguna patología adicional, es un paciente muy distinto al que yo voy a tener con un grado de cronicidad, un paciente geronte, un paciente con cáncer, son muy distintos los pacientes. Por lo tanto, esta terapéutica es individual. El 2 miligramos por kilo a mí me sirve para decirle
al terapeuta que lo está acompañando, al médico que lo está acompañando, o al mismo tutor, mira, hasta aquí tú puedes llegar sin tener mayores problemas, pero vamos a titular su dosis. Vamos a buscar la dosis efectiva para tu perrito, para tu gatito y para su patología. Entonces eso quiero que les quede claro, porque esto de los 2 miligramos por kilo a mí me asusta. Y también les voy a mostrar, bueno, acá habla de seguridad y tolerabilidad. En gatos, si se fijan, es altísimo. Imagínense las dosis: 30,5 miligramos por kilo, 40,5 miligramos por kilo. Nunca en la vida vamos a llegar a esas dosis. Pero bueno, es para que ustedes sepan, estos animales, por supuesto, no lo pasaron bien, no se murieron, pero a estas dosis pudieron llegar incluso escalando la dosis. Y en este caso también, bueno, la seguridad y eficacia en perros. También tenemos dosis muy altas que podríamos llegar y efectivamente no se va a morir el paciente, pero lo va a pasar mal si ocupamos dosis muy altas. Entonces, recuerden, siempre titular dosis. Y lo que yo les decía, bueno, está también un tratamiento en equino, donde el equino, imagínense, el peso de este equino debe haber sido entre 400 kilos, más o menos, podría estar un poco menos, no, un equino puede ser 200 y algo kilos, 300 kilos. Pero en este caso, a esta yegua se le dio 250 miligramos vía oral 2 veces al día, ya en esta patología. Ahora, la dosificación es individual. ¿Y qué les quería yo decir? Esto de la elevación de la fosfatasa alcalina, generalmente yo lo he visto con los pacientes de estudios clínicos que se les da la famosa dosis de 2 miligramos por kilo. ¿Ya? Entonces, si me preguntan a mí, en mis casos clínicos, porque yo también le pido a mi paciente un primer examen antes de empezar la terapéutica, y dependiendo del paciente, obviamente lo repito. Si es que es un paciente que está muy complicado, lo vamos repitiendo cada 3 meses, 6 meses, va a depender, pero yo no he visto esto que se describe de efectos no deseados administrando en altas dosis de CBD, cuando yo hago una buena titulación. Diarrea, si es que he visto, no es por los fitocannabinoides, sino que por el excipiente que he ocupado. Entonces hay que tener cuidado en eso también. Bueno, interacciones farmacológicas hay, pero no nos podemos sesgar al uso humano. Los estudios que tenemos son de humanos. Entonces tenemos que ir haciendo más estudios en veterinaria, porque en humanos se dice que hay una interacción farmacológica entre el cannabis o los fitocannabinoides y el fenobarbital. Pero ¿quién nos dice? Uy, un estudio que salió hace poquito, un estudio hecho en perros, ese estudio hecho este año nos dice que no hay tal interacción farmacológica en perros y que efectivamente no hay interacción entre una y otra, ¿no es cierto?, moléculas, digamos. No hay en ninguna, ni una ni otra terapéutica. Entonces, tenemos esto para guiarnos, las interacciones farmacológicas. También habla de interacción farmacológica, por ejemplo, con la clomipramina, pero yo lo he utilizado en pacientes que están tomando clomipramina y no hemos tenido ningún problema. Y les aseguro que es porque me he tomado el tiempo de titular la dosis. Igual lo mismo con pacientes con fluoxetina, con pacientes con otros también, pregabalina, gabapentina, y no hemos tenido ningún problema. Quiero, por último, mostrarle algunos casos. Él es Elvis. Elvis es un paciente PAG de 9 años, 11 kilos, con un diagnóstico de enfermedad articular degenerativa, en codo izquierdo, hernias, y además había empezado por dolor, quizás también con convulsiones. El motivo de consulta es manejo de dolor, y los tratamientos que él tenía hasta ese momento: captopril, citrato de potasio, artitraps, prednisona, pregabalina. Y bueno, fuimos avanzando a lo que yo les contaba, había tenido crisis convulsivas, y comenzamos, bueno, esto, el video antes de. Papito. Si se fijan, colita abajo, él no puede subir su cabecita, siempre mirando abajo. Guagua, amor, bebé, mi guaguita por la cresta.
el dolor era evidente y obviamente los tutores muy preocupados. Esto afecta a toda la familia. Entonces, bueno, acá empezamos con un tratamiento con CBD full espectro completo al 3%. Papi. Estas son las radiografías, acá está el informe radiográfico y efectivamente hay una enfermedad articular degenerativa, húmero radio ulnar, perdón, y bueno, efectivamente empezamos con esto y tratamientos, les voy a ir mostrando, porque Elvis hoy en día está solamente con su tratamiento con cannabis. No estoy diciendo que esto pase en todos los pacientes, pero si se fijan, ya el 4 de marzo estaba bastante mejor, si bien no alzaba tanto la cabecita y tampoco su colita, pero ya se movía mucho, con mayor facilidad. ¿Cómo estáis? El 28 de abril, ya llevamos un mes, ¿Cómo estamos, papi? ya mueve la colita, se nota distinto su movimiento en general. El 3 de mayo, si se fijan acá, él está marcando con sus patitas, incluso para una patita, entonces, la verdad, vamos súper bien. Y se ven, y miren su colita y su cabeza. Este perrito está en mejor condición. Esto fue hasta que empezó el frío. En este momento Elvis estaba con 0.79 miligramos cada 12 horas. El 2 de junio los tutores me avisan que Elvis está presentando un poco más de dificultad al caminar y más dolor. Decidimos aumentar en una gota equivalente a 0.79 miligramos en este caso y empezar con, entre comillas, 1.5 miligramos cada 12 horas en este paciente. Y así está hoy en día Elvis, como lo ven muy bien, y feliz, y tutores felices también. Y se ponen un poco atrevidos los tutores, porque él no debería hacer estas cosas, pero yo les digo que no se entusiasmen, porque él no debe saltar, porque recuerden, la terapéutica no va a sanarlos, sino que va a disminuir, ¿no es cierto?, sus signos de dolor. Bueno, y tenemos varios más. ¿Cómo estamos en tiempo, Felipe? Mira, nosotros tenemos el tiempo disponible, va a depender de todas las personas que estén conectadas, así que por el lado nuestro... No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Son las 8:20. Ya. Bueno, vamos a ver algunos casos y para que después cerremos con algunas preguntas. Me imagino que muchos de ustedes han tenido casos de distemper. Efectivamente creo que el tratamiento con un CBD espectro completo ayuda muchísimo en estos casos. Ella es Benita. Benita fue rescatada por un grupo que se llama Fundación Galgos Chile. Benita estaba en una condición muy, muy compleja. Costó mucho sacarla adelante. Obviamente esto fue una terapéutica integral y tenía serios problemas. Tenía dolores, y no solo dolores, sino que delirios nocturnos. No podía descansar. Y esa era la vida de Benita, digamos, con mucha signología derivada de este distemper, ¿no es cierto?, con altos y bajos. Bueno, y tratamiento de Benita en este caso era pregabalina, estaba con Papenpet, prednisona, cefadroxilo, traumel, melatonina. En ese momento pesaba 11 kilos, 11,7, y de a poquito fuimos mejorando y también hoy en día, hoy por hoy, nuevamente, los pacientes son únicos, pero hoy por hoy Benita está solamente con su tratamiento con cannabis de uso o grado farmacéutico y su terapia. ¿Ya? Y aquí fuimos evolucionando, Benita fue mejorando, y aquí hay mucho compromiso de los tutores, obviamente, en este caso su hogar temporal, estaba en hogar temporal. Ellos también habían adoptado a
a Nachito, que Nachito lo amputaron por un tumor feito que tenía. Y ahí andaban jugando los dos, Nachito y Benita. Oh, y ella. Y así fuimos aumentando dosis también y viendo la evolución de Benita en toda la parte de sus mioclonos, ¿no es cierto?, sus problemas de sueño, etcétera. Y hoy día Benita está así y sigue con su terapia. Pero ya, bueno, además vive ya con su familia definitiva. Entonces, bueno, estos son parte de lo que podemos lograr con este tipo de pacientes, y este creo que es el último paciente, o penúltimo. Mateo, que es él tiene un diagnóstico bien complejo. El diagnóstico de Mateo es meningomielitis. El neurólogo de Mateo es el doctor Nicolás Salina, y Mateo, bueno, estaba súper complicado porque pese a todos los tratamientos, le faltaba este extra que nos otorga la terapéutica del cannabis. Efectivamente, él también había empezado con algunos problemas extras como convulsiones, ¿ya? Y por lo tanto, en ese caso se aumentaron las dosis de corticoides. Y la primera consulta conmigo fue el 26 de abril y empezamos el tratamiento el 1 de mayo. Esto fue antes de. Si se fijan, tiene problemas, obviamente, para moverse, y no, como que se rehúsa un poco a mover. Él no quiere mucho moverse. Bueno, empezamos el tratamiento que él tiene. Bueno, él tiene un tratamiento quimioterápico con citarabina, tenía famotidina, el corticoide, pregabalina y traumel. Y el 18 de junio el neurólogo decidió bajar el corticoide, y efectivamente nosotros ahí la dosis eran de prácticamente 3 miligramos por perrito cada 12 horas. Y bueno, fuimos viendo cómo evolucionaba, y aquí tenemos el video. Como ven, se va moviendo súper bien. Yo encuentro que está de lujo ahí el Mateo. Son muy tiernos mis pacientes. Ya, y vamos súper bien, pero nuevamente se me entusiasman los tutores y empezaron a sacarlo en horas inadecuadas, donde hay poca visibilidad, lugares inadecuados, porque era un lugar en bajada, y pasó lo que uno se teme, porque ahí andaban, ¿no es cierto?, paseando con él de noche, en un lugar irregular y en pendiente para peor, y pasó esto, que el 4 de julio, en uno de los paseos, Mateo se tropezó y se cayó. Y esto hizo que retrocediéramos todo lo que habíamos avanzado. El neurólogo de urgencia, obviamente, le inyectaron tramadol, además se lo dejaron vía oral. En ese momento yo decidí no subir dosis, porque efectivamente quería que se viera bien lo que estaba haciendo el neurólogo, y no subí dosis, sino que efectivamente mantuvimos que en ese momento él estaba con 5 gotitas cada 12 horas hasta terminar el tratamiento, y ahí volvíamos a evaluar. Así empezamos de cero, entre comillas. Miren cómo le costaba más caminar al pobrecito, pero ahí fuimos avanzando y ahí cada vez un poquito mejor. Y Mateo va andando súper bien ahora. Obviamente los tutores ya han tomado todas las precauciones. Este es del 28 de agosto. Y lo que me tiene más contenta a mí, que Mateo ha logrado, y hemos logrado, junto con el neurólogo, junto con el tutor y nosotros, y yo, hemos logrado bajar los corticoides. Y eso nos tiene tremendamente felices. Entonces Mateo está cada vez mejor. Entonces, actualmente ese es un videito actual, miren qué lindo. Está con 6,3 miligramos 2 veces al día, de un CBD espectro completo. El neurólogo decidió bajar los corticoides, actualmente está solo con 1/4 de Medrol cada 24 horas y sigue con su tratamiento quimioterápico cada 21 días. Entonces, ese es también un caso en los cuales podríamos nosotros tener buenos, ¿no es cierto?, buenos resultados. Después, en un caso como este, Lara es una felina doméstica pelo corta de 2 años, 4 meses, donde ella todo era negativo, su vida era gris. Andaba con una nube negra, todo le daba miedo,
una gatita pandémica, muy intolerante a todo, al tacto, que apareciera alguien nuevo, es decir, neofóbica por todos lados, y muy huraña. Esta era una foto que me mandó la tutora de su reacción. Esta es la foto de reacción de Lara siempre que veía al hermano, que este es el hermano de la tutora. De hecho, tanto así que le hizo un sticker a la Lara. Era una reacción muy agresiva, ella no quería nada. Y bueno, empezamos implementando. Ella ya había tenido tratamiento, bueno, su tutora es psiquiatra, así que bueno, sabía perfectamente a lo que estábamos, no sabía del cannabis, pero ya había tratado tratamientos convencionales con fluoxetina. De hecho tuvo una intoxicación también por uno de los fármacos que le habían recomendado, así que ella, siendo psiquiatra, dijo no quiero seguir con psicofármacos habituales y quiero probar algo adicional, algo quizás distinto. Y se atrevió. ¿Por qué les digo se atrevió? Porque ella como psiquiatra no ocupa fitocannabinoides. Yo he sido la que la he incentivado a que es una buena herramienta. Y miren, después de 3 días de tratamiento con la fórmula, es el mismo hermano de la foto. Esto en la vida lo había hecho. Entonces, la verdad, la tutora estaba impresionada, el hermano igual. Bueno, me mandan muchos videos, mis tutores, tengo muchos casos, así que vamos, y podríamos estar eternamente hablando de casos clínicos. Tolera mayor al tacto, hay una mayor tolerancia al tacto, esto no se dejaba hacer. Vuelve a amasar, cosa que no hacía tampoco. Así que mejoramos mucho con la terapéutica. Está menos miedosa, ella no jugaba. Ella no jugaba con este tipo de juegos porque le daban miedo. Y efectivamente acá ya neuromoduló bien, se atreve a jugar, ya no le tiene susto a esto novedoso. También ya no tiene esa misma reacción con extraños. Aquí está con su cat sitter. Esta es la interacción que estamos haciendo porque ella era tan miedosa que trataron de llevarle un hermanito, y un hermanito adulto muy sociable, pero ella, de hecho, empeoró la situación y ahora vamos súper bien. De hecho, si se fijan, él, en este caso, como que estornuda, me da la impresión, o algo hace, que hace un ruidito, ronronea. Y ella no se asusta. ¿Quieres mirar la alarma un ratito? Hay una bocina, tampoco se asusta, antes se asustaba por todo. Y ahí ronronea. Y ella no tiene ninguna reacción agresiva. Hemos ido caminando muy bien, lento pero bien. En estos pacientes yo no los apuro. Entonces todo muy bien. Y juega con objetos que ella en la vida había jugado. En sus 2 años, 4 meses, nunca había jugado con este juguete. Y me lo mandó la tutora hace poquito. Ella está actualmente con 4.73 miligramos 2 veces al día. Entonces así, la verdad, tenemos otros pacientes, muchos más, que podría seguir, pero bueno, en vista al tiempo, vamos a pasar. Y ahí les dejo mis datos a los que quieran preguntarme algo más, pero quizás ya muchos de ustedes lo tienen. Voy a parar de compartir. Espero que les haya gustado la presentación. Si tienen dudas, por favor. Bueno, doctora, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Daniel Ormazábal. Dice, hola doctora, trabajo mucho con medicina interna, traumatología y paciente crítico. ¿Qué dosis se recomendaría para estos pacientes, tanto felinos como caninos? Hoy, mire, ya los dije, ¿no es cierto? Ya hablé un poquito de eso, porque efectivamente hay una dosis estandarizada de 2 miligramos por kilo, que es una dosis de paper, y hemos visto, de hecho, los casos del doctor Cifuentes, que son pacientes críticos, efectivamente, generalmente politraumatizados, con problemas neurológicos. Él ocupa dosis, generalmente quimiotipos equilibrados, es decir, de THC-CBD, estamos hablando de que varían, me atrevería a decir, parten en 0.5 de CBD y pueden llegar a 2.2
2.5 o más incluso de CBD, y también él ocupa harto THC, pero nosotros estamos un poquito más restringidos con el THC. Pero efectivamente se pueden en esos casos como muy puntuales ocupar dosis un poquito más altas, sabiendo que efectivamente estas dosis no van a ser letales, ¿ya? Pero tenemos también casos que, como yo les decía, depende de mi paciente crítico, depende del individuo, no es llegar y dar. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí mira, Jime, primero, no son aceites esenciales, ¿ya? Son aceites, son extractos de fitocannabinoides. Y ahí te puede ayudar más Felipe, cómo mandar a hacer. Pregunta cómo mandar a hacer. Bueno, De mira, manera aquí oficial. lo importante aquí es que nosotros como NARMA somos una plataforma que facilitamos el acceso a los tratamientos. Nosotros trabajamos con una farmacia magistral que hace los preparados, nos preocupamos de traer principios activos de primera calidad, autorizados por el ISP, y aquí lo importante es que nosotros pueden conectarse a través de la página. Nosotros también en la página tenemos la disposición de horas de médicos y en este caso veterinarios. Justamente algo de lo que le quería comentar es que estamos justamente haciendo un proyecto, un spin-off, donde vamos a hacer algo específico para veterinario, porque tal como hemos hablado con la doctora, hay harto para seguir avanzando y es importante como tener ambas cosas separadas. El tema de la educación la vamos a seguir haciendo. Así que en ese sentido, a través de la página de teléfono nos pueden contactar. Los pacientes, si ya tienen la receta, la hacen llegar con nosotros y nosotros la gestionamos en la farmacia. Y por otro lado, los pacientes también se buscan alternativas médicas, los van a encontrar en la página nuestra. Acá lo más importante en esto de la educación es también poder saber recetar, digamos, cuál es el formato de la receta. Ahí, tal como comentaba la doctora, va a depender mucho de la dosis, pero hay un formato para la receta del recetario magistral que tiene distintos como pasos y cosas que tiene que tener, como la dosis, como el volumen del producto final. En este minuto nosotros estamos trabajando con aceite, o sea, los cannabinoides diluidos en un aceite que es una solución oleosa. También estamos trabajando con cremas. Y la idea es que en el mediano plazo tengamos la opción de las gomitas, que tal como hemos hablado con la doctora, es algo interesante en el formato para poder entregárselo a los pacientes. Así que en ese sentido nosotros vamos a dejar esta plataforma compartida. Cualquier duda que tengan, tenemos harto material informativo, ficha, libros, ahí tenemos un poquito más enfocado en humanos, pero estamos desarrollando el tema para veterinarios, así que abierto a que nos contacten, abierto a solucionar sus dudas. Aquí la idea es compartir el conocimiento y ir generando el conocimiento también a través de todos los nuevos doctores que empiezan a prescribir y que pueden dar como su experiencia. Aquí, tal como dijo la doctora, a nivel veterinario a lo mejor no hay tanto a nivel de evidencia científica porque se ha hecho mucho en humanos, pero sí hay harta experiencia que es súper importante. Entonces, teniendo productos seguros, pudiendo compartir esta experiencia, vemos que podemos llegar a hartos pacientes de buena forma. Así que invitadísimo a que se contacten con nosotros, estamos dispuestos ahí a solucionar dudas. Y eso, no sé si hay más preguntas o algo. Doctora, yo creo que fue una muy buena presentación, muchas gracias, súper completo todo. Espero que les haya servido a todos. Bueno, estoy abierta a más consultas. La idea es justamente seguir educando. Creo que de nosotros depende que esta terapéutica no se nos vaya de las manos. Es súper importante porque esto puede caer en manos de inescrupulosos. Entonces, depende de nosotros como médicos veterinarios que esta terapéutica no se nos escape de las manos. Así que espero que les haya servido la información. Toda la razón. Yo estoy compartiendo ahora el teléfono que me están preguntando, estoy compartiendo el teléfono de NARMA para que nos puedan escribir cualquier duda. Y nada, en la página narma.cl, ahí están todas las formas de Por contacto. WhatsApp, un mail de contacto. No es fácil partir, ¿cierto? Toma tiempo, siempre uno quiere estar acompañado. Entonces, esa es la idea precisamente de NARMA, de poder ser un puente de conexión entre
doctores que ya lo están haciendo y que están interesados, entonces los invitamos a que nos contacten y vamos creando la red, el conocimiento, hay harto que aprender, hay harto que descubrir, es un mundo súper interesante, así que esa es la invitación de NARMA. Sí, como les digo, la presentación se va a compartir, el video completo, y nada, ahí les dejé todos los canales de comunicación y nada, abierto a recibir todas sus dudas y a poder ayudarlo en el proceso. Así que, doctora, muchas gracias nuevamente, impecable la presentación, súper interesante todo, esperemos que tener otro webinar pronto para seguir sumando interesados. Así que nada, un saludo grande a todos, un excelente fin de semana. Y cualquier duda que haya quedado ahí puntual, nos conectan. Gracias a todos por la presencia. Chao, doctora, excelente, se Chao, pasó. gracias. Seca, seca.